Buenas noches, hermanos, en este jueves de reflexiones católicas. En realidad, buenas tardes, porque estamos hoy haciendo una grabación en este lunes 14 de agosto, en que la iglesia celebra la memoria de San Maximiliano María Kolbe, devoto de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima, y que ustedes van a ver este jueves en la noche. El motivo es que estoy de retiro el jueves, estoy empezando el retiro hoy día en la tarde, entonces estamos haciendo una grabación. Están algunos hermanos acá acompañándonos que van a ayudarnos a saber que estoy ante criaturas humanas y no ante tecnología solamente. Y vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema propuesto para este jueves es el misterio de la Asunción de nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que celebramos en la iglesia todos los 15 de agosto, desde que fue así instituido con la declaración del dogma por el Papa Pío XII en 1950. Y quisiera volver a mencionar algo que varias veces menciono. Y lo primero es que Jesucristo es el centro de todo lo visible, invisible, de todo lo creado, que en su Pascua ha realizado una nueva creación. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Pero eso que en la Pascua se consuma y se abre a todas las criaturas humanas, empieza en realidad a desplegarse desde el momento mismo en que en María el Señor va manifestando su obra, primero de manera muy silenciosa, oculta, como lo veíamos en esas parábolas del reino, y poco a poco se va manifestando. Es decir, ya desde la concepción misma de nuestra Madre Santísima, Inmaculada, sin pecado concebida, purísima, como a lo largo de la vida de nuestra Madre, sin pecado, sin conocer pecado, siempre humilde y obediente a Dios, y de manera ya, diríamos, realizada de manera plena con su sí desde la Anunciación y hecho visible en el nacimiento del Señor. Todo en María es la manifestación de la obra de esa nueva creación. En ella empieza la nueva creación y en ella también ya se ha consumado esa nueva creación. Y entonces, Cristo Jesús es misterio en el sentido de que sabemos lo revelado por él mismo y desde antiguo en los patriarcas, los profetas, en la primera alianza, registrado en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura y en la tradición
orante del pueblo de la primera alianza, y también en la plenitud de los tiempos, pero ese misterio que ha sido revelado nos compromete a todos los seres humanos. Y para comprender cómo nosotros, cada criatura humana, somos incorporados, participamos del misterio de Cristo, nos muestra María como modelo de la fe realizada, en la que ya ella tiene la participación plena en el misterio de Jesucristo y la participación ya consumada en la victoria plena de la Pascua, de la nueva creación realizada en Jesucristo. Y eso se pone de manifiesto en lo que hemos celebrado, pues, para ustedes, porque esta grabación la van a ver el jueves, pero para nosotros que estamos acá en este lunes, el día de mañana, en que celebremos la solemnidad de la Asunción de nuestra Madre Santísima. Entonces, el misterio de Cristo se ha revelado en plenitud, en María se ha realizado, en nosotros, las demás criaturas humanas, en la iglesia peregrina, se ha revelado, se está realizando en distintos momentos según la peregrinación de cada criatura humana. Y toda la iglesia triunfante también está a la espera de alcanzar la plena consumación de lo que ya se alcanzó, según lo que nos enseña la iglesia, solo en nuestra Madre Santísima. Porque todos los otros santos que la iglesia reconoce, que ha canonizado, y la multitud que no sabemos cuántos son, una multitud que aún no se puede contar, es innumerable el libro del Apocalipsis, todos, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia peregrina y la creación entera, en María ya vemos la consumación, la plenitud, la victoria alcanzada, el misterio realizado, acabado. Es decir, Jesucristo ya ha consumado la victoria, pero falta que alcance en plenitud a todas las criaturas humanas. En algunos ya está, diríamos, plenamente seguro y están en la paz de Cristo, pero en muchos de nosotros todavía, iglesia militante, estamos en esa lucha, en ese combate para poder, unidos al Señor, participar también de esa victoria. Y entonces, esto que estamos hoy contemplando, como siempre, lo hemos así propuesto, lo estamos intentando hacer, tiene relación con el programa de ayer, miércoles, para ustedes que ven la grabación, y tiene que ver con María, Nuestra Señora de la Paz, porque los miércoles de la semana pasada veíamos la paz de Jesucristo y decíamos que es distinta a la paz del mundo. Y entonces en María se nos muestra cómo es esa paz para que nosotros también encontremos ese camino que nos conduce a la paz, como dice Jesús cuando contempla la ciudad de Jerusalén y llora. Si al menos hoy conocieras el camino que conduce a la paz, y el camino es Él, y María ya lo recorrió. Pero ella, habiendo recibido una segunda maternidad, como nos relata el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, Jesús pende de la cruz, contempla a María, a quien la llama mujer, contempla al discípulo amado y le va a decir a María, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y María asume una segunda maternidad, una segunda misión que ella, asunta al cielo, sigue realizando para que nosotros, los que aún peregrinamos y los que ya han alcanzado la victoria en la patria celestial, la alcancemos en plenitud como ella en un día
y ese es cuando seamos también glorificados, participemos de la gloria de Dios. Y yo quisiera, para entrar a comentar y compartir con ustedes algo acerca de esta verdad, que es dogma de fe, fundado en la revelación de quién es Jesucristo, quién es Dios y quién es la criatura humana, y que en María se manifiesta, como nos dice el Concilio Vaticano II, en Jesucristo se revela quién es Dios y quién es el hombre, y quién es Dios es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y quién es el ser humano en plenitud, lo vemos en María. Y entonces voy a compartirles un fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla del misterio de María en relación a la Iglesia y en relación a la Asunción, al misterio que contemplamos. Y entonces voy a compartirles el documento que en realidad vamos a comentar principalmente un solo numeral, pero que quisiera de todas maneras ubicarlo para que ustedes lo puedan ver con calma en estos días, en su oración, para que podamos comprender la grandeza de lo que se nos está revelando y que hemos celebrado el día martes en ustedes, y que nosotros, los que estamos ahora en presentes en la grabación, celebraremos el día de mañana, 15 de agosto. Y entonces, en la parte primera del Catecismo de la Iglesia, la profesión de fe, en la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, y dentro del capítulo creo en el Espíritu Santo, es decir, la obra que realiza el Señor y el Espíritu Santo luego de la ascensión, se nos habla de la Iglesia Católica, como profesamos en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica, y dentro de la Santa Iglesia Católica se nos habla de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, porque todo el misterio de María está centrado en Cristo. Y en el catecismo se desarrolla primero la relación, esa doble relación de María, como Madre de Cristo, como criatura elegida para esa misión singular, pero también la segunda parte, María como esa segunda maternidad, María, Madre de la Iglesia. Y dentro de María, Madre de la Iglesia, se nos dice en el numeral 963, se la reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, más aún es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, es decir, del cuerpo del Cristo total, que es la Iglesia, que tiene por cabeza a nuestro Señor Jesucristo, porque la Iglesia es de Cristo. Y eso está en distintos documentos de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, en San Agustín, en el Papa Pablo VI y también en el Concilio Vaticano II. Y entonces, con eso como antecedente, vamos a ver que nuestra Madre Santísima, la maternidad de María, en relación a la Iglesia, deviene, deriva, se funda, es consecuencia de la comunión íntima de amor, de voluntad, en la fe y en la esperanza que vivió María durante toda su vida terrena, y que empieza en el mismo momento de su concepción inmaculada por designio providente, en mérito de la misión a la que estaba elegida y llamada, y que ella aceptó libremente en la encarnación. Entonces, esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta, nos dice el catecismo, desde el momento de la concepción virginal de Cristo en la encarnación hasta su muerte. Y nosotros sabemos que está también significada desde antes de la misma elección. Y entonces nos dice
el catecismo, la bienaventurada Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, en estas palabras nosotros tenemos que encontrar cómo nosotros en la iglesia participamos del misterio de Cristo. Por eso es que sin María nosotros no podemos entender a la iglesia. Sin Jesucristo, por supuesto, no podemos comprender el misterio de María. Y sin Jesucristo y sin María no comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros y la grandeza a la que estamos llamados. Y entonces dice el numeral 965, que es el que corresponde al misterio de la ascensión de María, que es consecuencia de la ascensión de Jesucristo, perdón, y la asunción de María, que es consecuencia justamente de la victoria de Jesucristo, que cuando asciende a los cielos, asciende con cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, sangre, alma, divinidad. Ya no es Jesucristo solo el Verbo el que vuelve al seno de la Trinidad Santísima. Es Jesucristo glorioso quien asciende al cielo. Y con Jesucristo glorioso, la cabeza, asciende la naturaleza humana glorificada al cielo. Y María estuvo presente con sus oraciones, acompañando a los apóstoles y a las mujeres, que recibió el don del Espíritu, que había sido ya recibido por ella desde el momento de la encarnación y de su misma concepción virginal. Ella también es asumida, ella es asunta. María es asunta a los cielos. Eso es lo que nos enseña la revelación de nuestra Madre la Iglesia. Y entonces, dice el numeral 966, que tiene que ver ya específicamente de la Asunción. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, desde su concepción virginal, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium 59 y la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus de noviembre de 1950, porque lo que el Papa Pío XII declara el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Y entonces yo quisiera un momento que comentemos, compartamos esto que se nos está diciendo en el catecismo, que nos enseña nuestra Madre la Iglesia, que es nuestra fe. Nosotros, en nuestra fe, no podemos ser y tener una verdadera fe si no aceptamos en la obediencia de la fe, si no asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad esto que se nos ha revelado. Claro, uno podría pensar, pero esto es simplemente glorias de María. Y esto es, bueno, algo que le ha pasado a ella. Y hasta ahí uno podría llegar. De lo que se trata y lo importante es que esta primicia que ya está en María
cumplida y realizada plenamente, es la que se tiene que realizar plenamente también en todos los seres humanos, en todas las criaturas humanas, que en la fe, en la esperanza y en la caridad acojamos al Señor de la gloria. Y entonces María es la manifestación de esa obra ya concluida. No es que Jesucristo no ha terminado su obra, ya la terminó, pero como ya la terminó en María, con la obediencia de la fe, con el asentimiento de la inteligencia y la voluntad de María, siempre dócil y obediente, modelo de fe realizada, como nos enseña el catecismo, así también tiene que ser en nosotros. Y esa fe realizada, lo repito una vez más, incluye la esperanza de justamente de alcanzar esa victoria y la caridad, es decir, cumplir el mandamiento nuevo de amarnos como el Señor ama. Y amarnos como el Señor ama, como Jesucristo ama, voy a decir algo que puede resultar de repente no tan fácil de entender, pero es amar como verdadero Dios en el Espíritu Santo y como verdadero hombre, porque Jesucristo, ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, nos ama con amor humano y con amor divino, porque tiene naturaleza humana glorificada y tiene naturaleza divina en la única persona, que es la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona del Verbo eterno, del Hijo único, es hecho primogénito. Y entonces nosotros comprendemos cómo también en María, que amó con amor humano, como verdadera criatura humana, no diosa, criatura humana de nuestra raza, y que llena de gracia como la salud del arcángel, estaba llena del amor de Dios. Y por eso es que ella pudo cumplir esa misión singular en la encarnación con su sí irrevocable, y que es un verdadero esponsal. La encarnación es la unión esponsal que se realiza en la persona de Jesucristo, de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y eso se ha cumplido en la persona de nuestra Madre Santísima, que es esa tierra buena, ese corazón inmaculado en el que el Señor ha fructificado, y un fruto que se nos comunica a todas las criaturas humanas que lo acojan en su iglesia, en el don de la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces esa unión esponsal en Cristo es eso que no puede ser separado por el hombre, porque ha sido una unión realizada por Dios mismo con el asentimiento de la criatura humana en la persona de nuestra Madre Santísima. Se cumple esa nueva creación del Génesis, capítulos 1, 2, que nos hablan de la creación del ser humano al sexto día, como veíamos luego del anuncio de la cruz en el Tabor, y que ya ha unido de manera irreversible lo humano y lo divino en la persona de Jesucristo. Nosotros que hemos venido a la existencia heridos por el pecado, en el bautismo recibimos esa vida nueva, y nosotros ya en el bautismo estamos unidos esponsalmente a la naturaleza divina en nuestra naturaleza humana, pero el combate para que esa purificación en la vida presente se complete requiere crecer en la fe, en la esperanza y la caridad para alcanzar la meta
que nuestra Madre Santísima ya tiene en plenitud, que ya los santos en el cielo tienen de manera segura y que nosotros debemos desear alcanzar, pero para eso necesitamos combatir, para que las pruebas que nos hagan crecer en la fe, en la esperanza y el amor, nos hagan tener una comunión más plena con el Señor. Porque nosotros bautizados, ya unidos sacramentalmente a ese misterio revelado en Jesucristo, aún pecamos, porque aún necesitamos rechazar el pecado, rechazar al enemigo, rechazar nuestros apetitos desordenados, nuestros apegos y decirle sí al Señor. Y entonces, siguiendo a Jesucristo, seguimos a nuestra Madre, que nos acompaña en esta peregrinación, porque María Asunta al cielo ya no está solamente, diríamos, en nuestra realidad temporal y terrena, porque María ha sido elevada, no hay, diríamos, reliquias de María, no hay restos corporales de María. María, todo su cuerpo glorificado está en el cielo, pero en el cielo, igual que Jesucristo, unido al tiempo, en esa eternidad que se une al tiempo, y por eso es que ella nos acompaña en su oración, y como hemos visto en varias manifestaciones de su presencia, en varias mariofanías, ella sigue acompañando a sus hijos que está gestando en esta vida presente y que van a ayudar a parir, diríamos, como estaba anunciado desde el Génesis, con dolores de parto. Es decir, esos dolores de las madres gestantes en la etapa final del parto son figura del dolor de la madre significada ya en la cruz de María, porque ella se duele por el pecado de los hombres que se rebelan contra Jesucristo, que viene a salvarnos, por ignorancia y por el pecado. Entonces María asunta a los cielos ya es la victoria alcanzada sobre el pecado y sobre todo sobre la soberbia, que hemos dicho muchas veces es la cabeza de todos los pecados. Es decir, María no tiene glorias vanas. María está glorificada plenamente por el amor de Dios y la obra de Dios. Ya María no tiene ningún deseo de glorificación pasajera. María lo único que desea es que nosotros hagamos lo que el Señor nos dice, como revela en Cana de Galilea. En ese signo que relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, una boda que justamente significa esa unión de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, significada en María, que le da la naturaleza humana a Jesús, y el Señor que le da a María esos dones, esa gracia, esa elección como esposa y que ella corresponde. Nosotros también hemos recibido esos mismos dones, lo que nos falta es corresponder. Y ella nos enseña cómo tiene que ser la respuesta de la fe, de la esperanza y la caridad, que tiene que atravesar una serie de tribulaciones como ella misma las experimentó. Y en consecuencia, este misterio de la Asunción no es algo que contemplamos solamente que ha acontecido ya en nuestra Madre Santísima, sino que es algo que tiene que acontecer ya en nosotros. Por eso nosotros en cada Eucaristía decimos, levantamos el corazón, levantemos el corazón, dice el celebrante, que es Cristo mismo en la voz del sacerdote. Es decir, nuestro corazón se tiene que elevar hasta el cielo, es decir, nuestros deseos,
nuestra voluntad, el amor humano purificado por el amor de Dios nos tiene que hacer crecer en la esperanza de la victoria de nuestra madre. Y entonces esa virtud teologal de la esperanza nos permite encontrar esa paz que comentábamos para ustedes en pasado, el día de ayer, en miércoles, pero que comentaré en realidad el próximo miércoles y ya ahora lo repito como preparándome para ese momento también. Y entonces quisiera en este momento, luego de señalar la importancia de esa glorificación, es decir, de la paz verdadera, es decir, de la victoria sobre la soberbia, es decir, de ya no buscar ninguna cosa vana de este mundo. Por eso los padres del desierto nos enseñan, lo diré el miércoles, lo repito ahora, cuando le preguntan, ¿y cómo así que la soberbia tiene una madre? Le dicen. Y efectivamente les dicen los padres del desierto. La madre de la soberbia es la vanagloria. Y la vanagloria es consecuencia de buscar más los reconocimientos humanos, el reconocimiento de las criaturas, la aceptación de las criaturas, que en sí misma no es mala, pero cuando está por encima de hacer la voluntad de Dios, entonces sí nos aleja y nos genera apegos. Puede ocurrir apegos entre criaturas humanas al interior de la familia. Los esposos pueden tener apegos al punto que pueden creer que el amor entre ellos tiene que ser más grande que el amor a Dios. O los padres pueden tener apegos por los hijos por los padres. Y por esa razón, María Virgen, sin pecado concebida, inmaculada, asunta al cielo, nos ayuda para comprender que el amor humano purificado es expresión del amor de Dios y es manifestación del amor de Dios, pero simultáneamente tiene que tener como fuente el amor de Dios. Y para eso Jesucristo, que es el sacramento de Dios, en su iglesia, que es el sacramento de Cristo, en el Espíritu Santo nos comunica esa gracia, ese amor, esos dones a través de los 7 sacramentos que podemos distinguir, pero no separar. Y ese sacramento del matrimonio, por eso es tan importante y por eso podemos entender por qué es tan atacado. Igual que el sacramento del orden. Y entonces voy a volver al documento para continuar con lo que nos enseña el catecismo en este numeral 966. Y entonces dice, la asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Dice el tropario del día de la Asunción de la Iglesia de Oriente. En el parto, el tropario es una oración. En el parto te conservaste virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida, porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Es decir, María sigue realizando la gestación de los nuevos hijos, según el designio divino manifestado en Cristo, que ya hemos mencionado, y en realidad María ya está glorificada en cuerpo, alma, junto a su Hijo divino, que tiene naturaleza divina glorificada.
¿Por qué la iglesia y por qué nosotros no hablamos de la resurrección de María? Porque en realidad María ya ha alcanzado lo que Jesús manifestó en la resurrección, es decir, que era verdadero Dios. Nuestra fe no es vana, Jesucristo ha resucitado, como hemos dicho, la vigilia pascual, verdaderamente ha resucitado, aleluya, y eso implica que también María ya participó de esa vida gloriosa, solo ella, entre la multitud de santos. ¿Por qué no hablamos de la resurrección? Por un tema, diríamos, menor, que la Iglesia no ha querido dilucidar plenamente como parte de su magisterio y en esa, diríamos, tradición viva que ejerce mientras que peregrinamos en la vida presente. Y es que el acontecimiento de la Asunción de María tiene, diríamos, dos interpretaciones en la Iglesia. Unos piensan que María no murió, sino que María durmió. Es el misterio de la dormición. Y que sin experimentar la muerte ha sido elevada en cuerpo y alma al cielo. Otros, dentro de la Iglesia, desde los orígenes, piensan que María murió y que luego resucitó y que ha sido elevada en ese cuerpo glorificado, resucitado al cielo. Pero como la Iglesia no ha querido detenerse en el examen de esas modalidades de la Asunción de María, entonces por eso es que no hablamos de resurrección. En virtud de que María, que es esa novia con la iglesia triunfante que desciende del cielo, María aún sigue gestando. Y ella, en esa gestación que ya se inicia desde el mismo momento de la crucifixión, que ya participa en el momento de Pentecostés en la oración. Claro, algunos piensan, pero si es que María murió, en ese momento dejó de orar como cuerpo y alma. Y en todo caso, en esa muerte, la separación del alma y del cuerpo, María como alma siguió haciendo oración y la oración nunca se detuvo. No lo sabemos. Ese misterio no está dilucidado. Pero de una u otra manera, en la Asunción, lo que sí afirmamos rotundamente es que María está glorificada. Y eso significa que nosotros en la purificación, en el combate espiritual, para crecer en esa humildad necesaria para agradar a Dios, como ella, la esclava del Señor, nosotros necesitamos cada vez más dejar glorias vanas para poder desear esa gloria que es la gloria de los bienaventurados hijos de Dios, que está significado en nuestros hermanos, peregrinos que ya han concluido la peregrinación terrena y que ya han alcanzado la meta, si bien es cierto aún, sus cuerpos están a la espera de reunirse con su alma espiritual. Y eso es lo que está también significado en esos múltiples santos que, canonizados por la Iglesia, tienen sus cuerpos incorruptos, porque en realidad el pecado es corrupción. El pecado produce corrupción. La corrupción no solamente son, diríamos, algunos hábitos
vicios, defectos morales. La corrupción es la consecuencia del pecado que impide que seamos glorificados y en consecuencia, si nosotros no dejamos la corrupción, no crecemos en la esperanza, no dejamos las glorias vanas, nosotros vamos a necesitar cada vez más purificaciones que nos hagan comprender cómo en María, por mérito de Cristo Jesús, con su auxilio maternal, vamos a alcanzar también esa victoria que ella tiene en plenitud. Y quisiera volver al documento. No sé cómo estamos de tiempo y si me estoy extendiendo ya más de la cuenta. Pero entonces se nos dice, ella es nuestra madre en el orden de la gracia, porque en ella toda la obra redentora de Jesucristo y toda moción del Espíritu Santo es nuestro modelo. Es decir, nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a participar en plenitud de la victoria de nuestra Madre Santísima. Y entonces, si bien es cierto, tenemos necesidades temporales, si bien es cierto, gustamos de los bienes pasajeros, si bien es cierto, el amor humano, incluso herido por el pecado, puede hacer que nuestro corazón ame a otras criaturas humanas, principalmente en el seno de nuestra familia, los esposos, los padres, los hijos. Nosotros, purificados en ese amor, iremos cada vez más, no disminuyendo ese amor, sino amando rectamente a todas las criaturas humanas y a nosotros mismos, porque tendremos conciencia del pleno significado de ser amados por Dios, de la obra del amor de Dios que ya se alcanzó en nuestra Madre Santísima. He tratado de tocar estos temas para, diríamos, acercarnos un poco en relación a este misterio de la Asunción de María en cuanto nos compete a nosotros en el combate espiritual y en cuanto lo que el Señor quiere realizar en nosotros. Pero sé que muchas cosas quedan pendientes y tal vez ustedes puedan formular preguntas. No puedo asegurar aún ahora si es que si me podré conectar hacia las 8 o 9 de la noche el día jueves y de repente en directo comentar las preguntas o en todo caso quedar registradas y en el siguiente jueves poderlo comentar. Les agradezco por su paciencia y no sé si es que nuestros hermanos aquí conectados quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reacción que nos puedan animar a que ustedes puedan comentar también algo sobre esto que hoy hemos tratado. Padre, una consulta. La segunda maternidad de María, la que mencionó, explica las apariciones marianas. Claro, por supuesto que sí. Igual que ella, presurosa, corre a Isabel a dar la buena noticia, María como madre sigue ayudándonos para que tengamos conciencia de que ella sigue orando por nosotros, ella sigue, diríamos, padeciendo de alguna manera por nosotros y ella quiere que sepamos que necesitamos hacer oración, escuchar a su hijo, hacer lo que él nos diga. Y claro, las apariciones marianas especialmente han sido muy, diríamos, puntuales en ayudar a la iglesia peregrina para que en medio de tantas circunstancias que tienen la vida presente mientras que peregrinemos,
no nos dispersemos, no perdamos de vista qué es lo importante. Y por eso es que ella recomienda oración, penitencia, sacramento, es decir, a su Hijo, porque Jesucristo es la oración. Jesucristo vivo se nos comunica en los sacramentos y Jesucristo nos enseña que necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. A veces nosotros creemos que tomar nuestra cruz es tomar, diríamos, y acoger la experiencia del dolor. Podemos tener mucho dolor, mucho sufrimiento, y eso no es la cruz de Cristo. Es acoger ese amor que nos hace capaces de comprender ese dolor y ese sufrimiento que se hace ofrenda para que los que aún peregrinan con nosotros encuentren el camino, la verdad y la vida. Y cabe mencionar hoy, en este lunes que estamos grabando este video, 14 de agosto, porque celebramos un mártir que tiene una gran devoción por María, San Maximiliano María Kolbe, y él justamente se ofreció en martirio por amor a un padre de familia que tenía que continuar su misión dentro de la iglesia doméstica y dar testimonio del Evangelio. Pero ese ofrecimiento por ese padre de familia que se realizó solo para el beneficio inmediato de una persona, es un signo de lo que la iglesia triunfante, que tiene por María reina de los santos, reina de los ángeles, hace por nosotros. Es decir, ella quiere que nosotros nos amemos como el Señor nos ama. Y el Señor nos ama totalmente, con todo su ser. Y nos ama con amor humano y con amor divino. Yo no sé si es que eso ayuda un poco a la pregunta Sí, que padre, hacemos gracias. Marisa. ¿Hay algún otro comentario, pregunta que quieran hacer, hermanos, ustedes aquí presentes? Sí, yo padre, no sé si usted conocerá el, una frase que me han mandado de San Maximiliano María Kolbe, que dice, nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, jamás podrás amarla más que Jesús. No sé si podría hacernos un comentario al respecto, por favor. Gracias. Es que María glorificada es una con Cristo, es comunión perfecta. Jesucristo es la cabeza, diríamos María es, entre comillas, alegóricamente el gran útero de la gestación de la vida en el orden de la gracia. Y entonces María realiza esa obra para que la nueva creación en su Hijo alcance a las criaturas humanas y a través de las criaturas humanas a la creación entera. Y entonces ya María glorificada, no hay diferencia entre la persona de María y la persona de Jesucristo, en el sentido no que son una misma persona, por supuesto, son personas distintas. Jesucristo, persona divina, en unidad perfecta con el Padre y el Hijo, Dios, María, criatura humana, pero criatura humana en comunión, en participación plena. Entonces, lo que amamos en María es la obra de Dios, de Jesucristo en ella. Entonces, nosotros no podemos amar a María sin amar más al autor de esa obra tan hermosa, de esa obra preciosa. Entonces, claro, cuando las personas hacen esas distinciones, están apegados a sus amores humanos, pasajeros. Entonces, claro, nosotros aquí tenemos pues preferencias, hacemos acepción de personas. Los padres tienen a sus engreídos, algunas personas hasta sus mascotas.
Y claro, nos dicen, mi mascota no es igual que otra mascota, mi hijo no es igual que cualquier otro hijo. Por supuesto, eso existe humanamente mientras que peregrinamos en la vida presente. Pero justamente la glorificación es dejar todo lo pasajero para entrar en esa dimensión trascendente de la vida nueva en presencia de Dios, y entonces ahí ya no hay diferencia. Claro, eso de repente, por eso tiene tanta dificultad para entenderse y podemos nosotros entenderlo equivocadamente, ¿ya? Es decir, en el cielo, el amor que tendremos, si es que el Señor nos concede esa gracia como criaturas humanas glorificadas, no será pues un amor ya humano. Por eso es que el matrimonio ya no es, diríamos, necesario, porque el matrimonio es peregrinación, el sacramento siendo un sacramento muy grande. Y entonces ya no habrá diferencias. Nos amaremos todos como el Señor nos ama y daremos todos gloria a Dios porque habremos sido, si el Señor así nos lo concede, en su misericordia glorificados, es decir, habremos dejado lo vano, lo pasajero. Lo antiguo habrá pasado, lo nuevo se habrá manifestado. Pero eso tiene que empezar en la vida presente. No Gracias, padre. significa simplemente en ningún caso, quisiera aclararlo porque nosotros a veces con facilidad podemos usar palabras y de repente llevar a malos entendimientos. En ningún caso estamos diciendo que María es diosa. En ningún caso estamos diciendo que las criaturas se igualan al Creador. No, lo que estamos diciendo es que las criaturas obedientes a Dios son imagen perfecta de la obra, de la nueva creación, de las nuevas criaturas humanas que somos imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a ser glorificados como María. Entonces, amar a María es la antesala de amar más plenamente al Señor. Pero antes de amar a María, y antes de amar al Señor, y antes de amar a cualquier criatura humana, incluso antes de que nosotros nos amemos rectamente, por el Señor, reconocer ese amor extremo, ser discípulos amados como Juan, como María misma, porque si nosotros no descubrimos el amor de Dios, entonces en nuestra cabeza, en nuestro corazón, habrá pues una gran mezcolanza y una gran confusión. Por eso es que en cada misa tenemos que levantar el corazón. Bueno, no sé si es que nuestros hermanos de la familia Viroc, alguno de ellos quiere comentar. Buenas tardes, padre. Sí, soy Elena. Y Elena, Em, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Quería hacer una consulta. Si decimos que la Virgen María es cristocéntrica, ¿qué podríamos decir respecto a que se afirma que se llega a Jesús sin necesidad de la Virgen María? A ¿Qué ver, nos puede a decir? ver, si me puede repetir porque no sé si hubo alguna interrupción y creo que perdí alguna palabra que has mencionado. Si puedes repetir tu comentario, pregunta. Sí, si decimos que la Virgen María es cristocéntrica, basados en este dogma, en esta verdad, ¿qué podríamos decir respecto a que se afirma que uno puede llegar a Jesús sin necesidad de pedir la intercesión de la Virgen María? A ver, eso es misterioso, ¿ya? Porque el Señor en algún momento va a decir que tiene también, diríamos, personas en otro redil, ¿no? Diríamos, cuando camino a Jerusalén, le dicen los discípulos que hay otros que también están haciendo signos en su nombre,
y le dicen estos hijos del trueno que se los impidan, el Señor va a decir, no se los impiden, déjanlos. Entonces, claro, nosotros no sabemos totalmente y no podemos establecer una norma rígida, decir solo el Señor actúa de esta manera y hay otra y no hay ninguna otra manera. Lo que sabemos que eso nosotros no estamos en condiciones de señalarlo. Lo que sabemos es lo que se nos ha revelado, que son, diríamos, los medios ordinarios. Y nuestra Madre la Iglesia nos enseña acerca de esos medios ordinarios en el magisterio y en la revelación. Y en consecuencia nosotros sabemos de María, Madre, en el orden de la gracia, que es el modelo de la fe y la caridad, que es miembro supereminente de la Iglesia, y nosotros sabemos que en esa misión maternal, el Señor a través de ella, a través de la Iglesia, nos comunica la gracia que necesitamos para que alcancemos la victoria. Y entonces, por eso es que nosotros reconocemos a María como medianera de las gracias, lo que no significa con eso que reducimos, menoscabamos la singularidad de Jesucristo, que es el único camino que nos conduce al Padre. Pero María nos acerca a su Hijo, como en Caná de Galilea nos pone de manifiesto. Ella nota la necesidad, se acerca a Jesús, anticipa la hora, y es decir, mientras que peregrinamos, antes que tengamos que dar el testimonio del amor extremo, que vivamos nuestra propia Pascua, ella una y otra vez nos ayuda para que crezcamos en la fe, ayudemos a su Hijo, recibamos el don y vivamos en la plenitud del Espíritu Santo, y entonces recibamos también todas las gracias que el Señor nos quiere dar. Pero claro, yo diría, no entendamos esto como mecanismos, porque es algo que sobrepasa mecanismos, procedimientos, sino es un misterio de amor. Gracias, Padre. Muy bien, queridos hermanos. Dada la hora, no les voy a pedir si es que tienen más comentarios, pero en la medida de las obligaciones que tengo aún pendientes, me despido en este momento. Espero poderme conectar, no se los aseguro, discúlpenme si no lo logro hacer, pero voy a intentar conectarme el mismo jueves desde la casa de retiro, pero desde allá les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Encomendemos a nuestra Madre, encomendemos el programa de Reflexiones Católicas de todos los jueves, el programa de Caminando con el Señor en Radio María. Y les pido también que me encomienden en el retiro, así sea el jueves, porque el viernes será el último día de retiro en la mañana, para que el Señor, que siempre que vamos a su encuentro, tiene gracia que nos quiera dar, pueda tener el corazón dispuesto para vivir este retiro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias Gracias, a todos Padre. los Hasta la próxima. conectados ahora y los que Gracias, se Padre. conecten el jueves.